Bueno, muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial en esta noche, cerrando el mes 29 de febrero del año 2024. Agradeciéndole enormemente a nuestra audiencia que nos acompaña a través de nuestra plataforma de YouTube. Agradeciéndole también enormemente, obviamente, a Dino Radio, con quien hacemos un enlace en este momento en vivo en directo para una transmisión radial en Ecuador y en el mundo. Obviamente también a quienes nos acompañan en este momento acá en esta sala virtual. Y obviamente también debo saludar muy especialmente a nuestro invitado en la noche de hoy, quien ya más adelante vamos a tener la oportunidad de presentar con todos los honores. Por el momento también doy un saludo muy especial, con mucho cariño, a nuestras moderadoras invitadas en la noche de hoy, a Josefina Chico, venezolanísima de ella, ubicada en el Perú. Josefina, muchísimas gracias, del staff de trabajo en Colombia. Y obviamente desde el sur del continente, un saludo muy especial también a Valeria Tourne, que nos va a acompañar esta noche como moderadora invitada. Para todos ustedes quienes están allá en el canal de YouTube, muchísimas gracias por la compañía. De igual manera, a nuestra radio audiencia en Dino Radio en Ecuador, a la licenciada Clara, al licenciado Gregorio, muchas gracias por acompañarnos. Obviamente al staff de profesionales de Sporu Colombia quienes están esta noche con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo inmenso a la distancia para todos ustedes. Doctor Eduardo Pereira, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Siempre bienvenido. Lo acompaña la doctora Adriana Matadamas, a quien también saludamos muy especialmente por estar aquí acompañando al doctor Eduardo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a disfrutar de esta noche, de esta gala, de esta velada académica en compañía de todos ustedes. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo del ciclo de conferencias de Foro Colombia con un tema súper importante, maravilloso. Hoy nos va a acompañar el doctor Eduardo con el tema la neurociencia y el aprendizaje a través del juego. Imperdible la transmisión de esta noche. Un saludo muy especial a mis colegas en Colombia, en Centroamérica, en Latinoamérica y en el mundo entero. Bienvenidos todos, muchas gracias. Y más preámbulo, Josefina, esta audiencia virtual es toda tuya. Muy buenas noches. Muchas gracias, Rolando. Muy buenas noches para todos ustedes. Qué emoción poder estar acá, una nueva conferencia de Sport Colombia. Y bueno, para iniciar esta noche tan maravillosa, vamos a poner en pies de Dios Padre Todopoderoso nuestras intenciones, un agradecimiento, primeramente por la salud, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestros hogares. Agradecer al doctor Eduardo Pereira por estar acá presente con nosotros, haciendo de este espacio una noche de gala. Gracias, doctor. Y bueno, vamos a iniciar con el Padre Nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven con nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Rolando, iniciamos esta bonita noche en compañía y en presencia de Dios Padre Todopoderoso y damos el pase a Valeria Turne para presentar a nuestro querido conferencista de la noche de hoy. Adelante. Buenas noches a todos, muy bienvenidos a esta nueva gala. Por supuesto es un honor presentar al doctor Eduardo Pereira y voy a pasar a leer su currículum, ¿sí? Una síntesis curricular. El doctor en Neurociencia Educativa por el Instituto de Estudios Superior Víctor Franklin, maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Modelo de Chetumal, licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, cuenta con los diplomados en Amparo y Derechos Humanos impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuenta con certificados de neurodidáctica, estrategia docente, diseño de proyectos transversales e instrumentos de evaluación digital, metodología de investigación, inteligencia emocional, liderazgo basado en principios y habilidades gerenciales, herramientas para trabajar en aula con alumnos con dificultades específicas de aprendizaje y mucho más. En el ámbito docente se ha desempeñado en distintas instituciones de nivel media superior y superior, entre las que destaca
la Universidad Modelo, la Universidad de Quintana Roo, el Instituto de Estudio Superior, la MAT, Universidad Interamericana del Caribe, Universidad Vizcaya de las Américas, UNIT Chetumal, entre otras, impartiendo diversas asignaturas dentro de la licenciatura en Derecho, licenciatura en Educación, licenciatura en Psicología Infantil, licenciado en Psicología Criminológica, maestría en Neurociencia y Educación, doctorado en Derecho y doctorado en Neuroeducación. Ha colaborado en la Secretaría de Educación de Estado de Quintana Roo, México, en área jurídica y académica, así como en parte de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, COEPES, y la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media y Superior de CEPES, en la Comisión de Evaluación y Certificación de Programas, Oferta Educativa, así como en la Comisión de Gestión de Escuelas Particulares, así como miembro del Consejo de Vinculación, Consulta y Participación Social del Estado de Quintana Roo, y es agente capacitador con autorización de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Actualmente es director general del Centro de Actualización Forum, Grupo Asesor Educativo en México. Realmente un currículum muy amplio y muy bienvenido, Eduardo Pereira, a esta gala, que estamos muy orgullosos de que nos acompañes. Muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos estén viendo, porque he querido seguir la transmisión simultánea a través de YouTube para ver las impresiones y ver los mensajitos y sobre todo mucho, mucho cariño y amor que nos están compartiendo. Estoy muy contento, siempre es un gusto estar con Sport Group Colombia, es como estar en casa. A pesar de la tecnología, a pesar de estas barreras digitales que podría aparecer, se siente muy cerca y se siente muy cercano. Sin duda, el equipo de Sport Group Colombia, como lo dice su lema, uniendo al mundo, y de esa manera es como hoy también nos sumamos. También quiero agradecer antes de iniciar con el tema que vamos a desarrollar hoy, quiero agradecer al maestro Rolando la invitación que nos hace, sobre todo en el 2023, que nos conocemos en finales de 2023, pero este 2024 de poder sumar a Forum, eh, que tengo el honor de haber fundado y estar llevando las riendas de este proyecto educativo aquí en México, precisamente en el sur de México. Y pues muy agradecido que este 2024 nos sumemos a, al gran equipo, ¿no?, de instituciones aliadas que dan este respaldo a Sport Group Colombia para seguir creciendo en todo el mundo y en Latinoamérica. Así que muy agradecido por este espacio y por esta oportunidad. Muy bien, pues me permito compartir pantalla para que empecemos en materia. Y hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante que siempre que tengo la oportunidad de estar con Sport Group y he estado siguiendo las transmisiones y los temas, un reto para todos y para mí en específico, y por eso me gusta participar en Sport Group, porque a pesar de que no esté involucrado directamente en el tema deportivo, eh, poder compartir la neurociencia desde el punto de vista de sus elementos, pero también desde el punto de vista de poder darles algunas herramientas para trabajar en materia deportiva, sobre todo que esto lo puedan llevar a cabo entrenadores deportivos, que lo puedan desarrollar también los docentes de educación física en diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, sí fue muy interesante al momento de poder plasmar todos mis conocimientos en esta materia y enfocarlo a las necesidades del gran número de personas que integran que nos siguen a través de estos cursos en Sport Group Colombia. Y es por eso que yo le propongo al maestro Rolando que hablemos de la neurociencia, pero que hablemos del aprendizaje mediante el juego, que es uno de los elementos que integra
El año pasado tuve la oportunidad también de estar dando una sesión de diplomado aquí en México, donde precisamente era un diplomado a entrenadores deportivos con específica atención en el tema de fútbol. Y precisamente de esto hablaba en este diplomado referente a la importancia del juego, pero a la importancia de poder también dotar de emociones. Y creo que hace 2 semanas, hace como el mes pasado, si no me equivoco, nos acompañó una psicóloga hablando del tema de las emociones, ¿no? Y esto lo vamos a enlazar muy bien con el tema de la neurociencia y aprendizaje mediante el juego. Y quisiera iniciar con esta frase y que nos da una gran responsabilidad de decir que somos arquitectos de las conexiones neuronales de nuestros estudiantes, de las personas que están con nosotros, con que convivimos, con las que tenemos la oportunidad de enseñarles, de compartirles, de transmitirles conocimientos, ¿no? Y sobre todo, yo sé que aquí en la transmisión habrá muchos entrenadores deportivos que están con niños y niñas, en donde estos momentos de la niñez, y ahorita lo vamos a ver, que el cerebro infantil juega un papel muy importante en la generación de la personalidad, en la generación de esos miedos, en la generación de esos frenos sociales, ¿no? Y esos frenos también para poder seguir evolucionando, ¿no? Entonces, el papel que tenemos como entrenadores, el papel que tenemos como docentes, debe ser tomado muy en cuenta también desde el punto de vista de las emociones, también desde el punto de vista de las conexiones neuronales que estábamos siguiendo. El año pasado que teníamos el congreso, yo recuerdo muy bien a una ponente que hablaba de aprendizaje significativo y ella muy bien decía que uno de los mayores miedos que afrontó en su niñez fue el tema deportivo, ¿no? Porque la señalaban o le decían que no podía y que al día de hoy ella decía que considera que esas mismas observaciones o esas falta de empatía del docente de educación física es lo que considera que le llevó a sus miedos, a sus temores de poder desarrollar un deporte, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es trabajar, como ya hemos escuchado en otras conferencias, las emociones? Pero qué tan importante también estar, estar conscientes de las conexiones neuronales que estamos formando. No quiere decir que no vayan a cambiar, que no podamos tener esta plasticidad neuronal, que ahorita lo vamos a hablar, pero tenemos que ser empáticos desde este primer momento en el cual estamos nosotros con los y las estudiantes. El cerebro humano, para ponerles como un dato interesante, de los 7 a los 14 años de edad tiene un periodo de construcción de plasticidad sináptica. Hay un ejercicio que hacía con unos maestros donde hablaba de inteligencia emocional y yo les preguntaba que traten de recordar aquel maestro que más les marcó su vida. Yo no les decía si les querían, si lo iban a hacer de manera positiva o negativa. Y cuando empezamos a escuchar la posición de cada uno de los maestros, en efecto, los maestros que más recordaban son los maestros que tuvieron en esta edad escolar, entre los 7 y los 14 años. Y me sorprendía porque aparte se acordaban del nombre exacto con apellidos de los maestros. Entonces, esto nos muestra cómo a través de la emoción estamos realizando estas construcciones de plasticidad sináptica. Bien lo dice la neurociencia, bien lo dice la neuroeducación, que la emoción es así como un pegamento que va a marcar, ¿no? Estos recuerdos que para el cerebro son importantes tener, ya sea porque necesite protegerse de algo que parezca una amenaza o requiera cuidarlos, ¿no? En cuestión de la emoción o lo emotivo que pueda tener este recuerdo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que el cerebro humano de los 7 a los 14 años está en este periodo de construcción de plasticidad sináptica, por lo cual de manera dinámica realiza una reconexión neuronal
entre nuestra corteza prefrontal, que la podemos aquí estar ubicando en nuestra parte frontal, nuestra frente, con la amígdala cerebral. Esa amígdala ahí como aceitunitas, ¿no? Que tenemos en ambos hemisferios del cerebro, que tiene un papel muy importante en el sistema límbico, lo que también hemos escuchado hablar como el cerebro emocional, ¿no? Amígdala que cuando nosotros estresamos al estudiante, lo que va a pasar es que afecta la corteza prefrontal porque no puede tomar las decisiones correctas. Estamos comprometiendo sus funciones ejecutivas. Y hay un ejemplo muy chistoso que me gusta dar, que no tiene nada que ver con la parte educativa, pero es muy chistoso, que ustedes cuando estamos con la pareja, ¿no? Y empieza una discusión, lo que pasa en este enojo, en este estrés, de todo lo que está pasando alrededor de la situación con la pareja, es que la amígdala cerebral se está inflamando. Y cuando estamos muy enojados con la pareja, ¿qué es lo que pasa? Hacemos mucho más grande el conflicto, no buscamos una solución. ¿Por qué? Porque nuestras funciones ejecutivas están comprometidas, porque nuestra corteza prefrontal está comprometida, ¿no? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta de cómo ejercemos esta presión en los estudiantes, cómo ejercemos presión en un deportista, por ejemplo, en donde le decimos, es que tienes que tener estos resultados. ¿De qué manera podemos llevar a cabo este proceso en donde no comprometamos la inflamación de la amígdala cerebral que lo va a llevar a tomar malas decisiones y que aparte de tomar malas decisiones, cuando no le vaya bien, cuando no tenga el resultado esperado, sumémosle la carga emocional y la frustración que le vamos a llevar a nuestro alumno, ¿no? O alumna. Y sobre todo, este engranaje no termina ahí, porque también hay una relación con el hipocampo, esa estructura en el cerebro que tiene relación con los recuerdos, ¿sí? Entonces, vean cómo todo lo que hacemos, todo cómo nos conducimos con los alumnos y las alumnas con quienes entrenamos, puede repercutir en la reconexión neuronal, puede repercutir en los recuerdos y de pronto tener alumnos que no esté, vamos a poner un ejemplo en la parte deportiva, un alumno que no está disfrutando el proceso deportivo porque está más estresado por tener los números que le están exigiendo, más no está disfrutando ese proceso para llegar a esos números por una motivación tanto intrínseca como extrínseca del parte del docente. ¿Cómo motivamos? Porque a veces yo he escuchado docentes en el área académica que dice, yo motivo presionando a mis alumnos. ¿Cómo motivamos? Y yo creo que esto quedaría como una pregunta para que nosotros nos llevemos a casa, ¿no? Terminando esto, decir, ¿cómo estoy motivando? ¿Cuál es mi idea de motivación? Ahí quedaría ahí como una reflexión. Una memoria o un recuerdo es importante decir que son más fuertes y se quedan más en nuestro cerebro cuando están acompañados de emociones. Y ya expliqué hace un momentito, acabo de explicar qué pasa en el cerebro. De manera muy concisa y de manera muy general, les acabo de explicar qué pasa en el cerebro. Porque el proceso es mucho más complicado del que podríamos considerar, ¿no? El cerebro es increíble, ¿no? Hay que entender conceptos claves para poder desarrollar nuestro tema. Entonces dije, bueno, ¿cuáles conceptos son importantes que nosotros conozcamos para poder entender la importancia del juego y el cerebro? ¿Qué entendemos por neurociencia? Y creo que sería el primer punto de hablar. Y cuando hablamos de neurociencia, es el estudio del sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central, y tenemos un sistema nervioso periférico, ¿sí? Todo nuestro sistema de la periferia y nuestro sistema nervioso central, compuesto por el cerebro, la columna, ¿no? Y nuestra médula espinal. Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, son todas estas
áreas, redes nerviosas, sensitivas, que tienen que ver con los estímulos, que tienen que ver también con nuestros sentidos. Eh, Muchas veces nos ha pasado, ¿no? Que cuando es la primera vez que tocamos, cuando estábamos niños, tocábamos ese cable que estaba pelado, ¿no? Que estaba roto y nos dio toque o nos pasó electricidad, pues ya la segunda vez no lo íbamos a hacer. ¿Y quién aprendió eso? Lo aprendió el cerebro, ¿sí? Viajó todo esto a través del sistema nervioso periférico y se fue a nuestro cerebro y hubo una interpretación de lo que sucedió. Entonces, al haber dolor, el cerebro ya sabe que eso es incómodo. Lo mismo pasa con el estrés. Lo mismo pasa cuando nosotros estresamos al estudiante. Sí, de pronto yo veo, ahorita que veo en la transmisión, yo veo a la maestra Valeria y la maestra Valeria es mi maestra de deportes y de pronto empiezo a notar que la clase con la maestra Valeria es incomodísima, que de pronto la maestra Valeria critica hasta mi forma de vestir en cuestión de si el short está muy corto, si salen las lonjitas ¿y qué va pasando? Que empieza a haber una incomodidad del alumno, empieza a haber un estrés, un miedo, y eso se va a quedar en su memoria, eso se va a quedar en su mente. Eh, y es ahí cuando vienen estos aspectos que tanto se ha hablado, cuando se habla del cerebro triuno, en cuestión de este cerebro que quiere salir huyendo, este cerebro de la lucha huida, en donde ciertos aspectos que determina los considera como un riesgo. Entonces tenemos alumnos que de pronto en nuestras clases de deportes se ponen en sudaderas, ¿no? Se ponen abrigos, aunque no haya calor, no haya frío, perdón. ¿Por qué? Porque empezamos a transmitirle un tema de inseguridad, ¿sí? Entonces es muy importante la neurociencia para el tema educativo, para el tema de aprendizaje, y creo que nos está quedando claro cada vez más. Y la neurociencia cognitiva es el proceso cognitivo precisamente de poder realizar un proceso de codificar. Me llega el estímulo, lo trato de entender, genero un código, el cerebro genera códigos y le doy un significado a lo que estoy conociendo, lo que me están enseñando. Lo almaceno si lo considero importante. Por ejemplo, de pronto hay cosas que nosotros consideramos que no es importante y no lo almacenamos en nuestra memoria. O sea, ahorita digamos, tengo un número de teléfono, me lo dicen, lo aprendo en ese momento, realizo esa llamada con ese número, pero ya no me parece, para el cerebro ya no fue importante guardar esa información porque ya lo tengo en el celular o ya lo utilicé, entonces se quita esa información. Lo mismo pasa en el aprendizaje. Si el cerebro entiende o el cerebro codifica o interpreta que no es necesaria la información que estamos nosotros llevándole a la persona, pues simplemente va a ser una información temporal. Lo que pasa con los exámenes. Lo que pasa con los exámenes es que escritos, es que el alumno estudia para el examen. Cuando termina el examen, si bien se acuerda del 35% o 60% de la información, va a ser mucho. Es de pronto cuando decimos, es que terminando el examen se me olvida todo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa porque el cerebro quita información, borra información que considera que no es necesario recuperar en otra ocasión. Que es ahí cuando viene este siguiente proceso de la neurociencia cognitiva de poder hacer una recuperación de la información. Por eso, este proceso cognitivo, este proceso encargado de la neurociencia cognitiva, va a depender del interés de la persona. ¿Qué tanto motivamos y qué tanto generamos un interés al sujeto con el que estamos trabajando? Muy bien. Otro de los aspectos, y se platicaba también en el congreso que tuvimos el año pasado, es del aprendizaje significativo. Tuvimos una plática del aprendizaje significativo, así que si quieren saber a grandes rasgos de qué se trata, pues váyanse a los videos que están en YouTube y revisen ahí la conferencia de la maestra de Guatemala en donde nos hablaba del aprendizaje significativo. Pero les vamos a resumir. El aprendizaje significativo es un proceso que va a englobar
tres dimensiones importantes. Emocional, las emociones, cómo motivamos, y la parte cognitiva de la persona, lo que habíamos dicho, cómo generamos una buena conexión con la parte cognitiva, ¿no? Y en este tipo de aprendizaje, el estudiante utiliza sus conocimientos previos para adquirir nuevos conocimientos. En ningún tema, en ninguna circunstancia, venimos completamente en ceros. Ahorita que yo estoy hablando, hay quienes pueden decir, este tema no estoy tan de acuerdo, porque yo lo que estudié y lo que dice tal doctrina, tal estudioso, o la doctrina, eso es habla de otras cosas, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo entonces? Nuestro cerebro está generando un interés porque empieza a decir, ¿será cierto? ¿Será que es así? Entonces, y esto lo que estamos haciendo es poder generar precisamente este proceso de conocimiento. La motivación y las creencias personales sobre lo que es importante aprender juegan un papel muy relevante en este proceso. Tan juega un papel muy importante en este proceso que inclusive en esta transmisión en YouTube, en el momento que algunos maestros empezaron a entrar y dicen, ay, este tema no me interesa, se empiezan a desconectar. ¿Por qué? Y eso no quiere decir que sean irrespetuosos con nosotros o con los conferencistas, es que simplemente no hay una motivación en sí para el tema o hay creencias personales y profesionales que consideran que la información no es relevante, por lo cual tampoco se va a quedar con una información a largo plazo. Que de pronto en el aprendizaje significativo, el objetivo es pasar de las memorias a corto plazo a largo plazo, ¿no? Y es un trabajo y podríamos hacer una conferencia y una clase completa de cómo pasar desde la neurociencia a un proceso de corto plazo a largo plazo, ¿no? Entonces, hay bastantes temas para sacar aquí. Otra de las partes es el cerebro infantil. Podríamos hablar del cerebro adolescente, el cerebro infantil, el cerebro adulto, pero vamos a entrar en este primer momento del cerebro infantil, un proceso en donde las neuronas están realizando muchas más conexiones que en un cerebro que ya es adulto, donde esas conexiones ya se fueron generando. Y es importante decir que en esta conexión, que en este trabajo neuronal que está pasando, cuanto más rico, cuanto más cómodo, cuanto más emocional, positivamente hablando, sea el ambiente en el que el niño y la niña se encuentran, mayor será el número de conexiones, por lo cual será un aprendizaje más rápido, más significativo. Decían unos maestros en fútbol, es que yo, si usted me dice que tengo que realizar juego, yo realizo juego. Es que yo realizo todo el tiempo juego. Pero ¿cómo ese juego está generando un ambiente significativo? Un ambiente rico. Porque dice, bueno, es que el fútbol es jugar, decía un maestro. Le dice, bueno, ok, el fútbol pues es jugar. Pero ¿de qué manera la planeación, si hago planeación para el tema deportivo, la enseñanza del fútbol o del deporte, estoy realizando una práctica en donde me estoy preocupando del entorno o me estoy preocupando únicamente por enseñarles la parte técnica del fútbol o me estoy preocupando por el entorno. Y es ahí cuando viene el tema de poder estar pendientes del ambiente que estamos generando o que estamos construyendo en nuestros estudiantes. Por lo cual, el ambiente o entorno, al igual que la genética, va a condicionar la forma en que el cerebro se va construyendo. Los procesos de aprendizaje ocurren gracias a nuestro cerebro, pero tienen a su vez un gran impacto en el mismo porque lo van remodelando y condicionando la forma en que va a continuar aprendiendo. Y es ahí
cuando hablamos y cuando escuchamos hablar de esta palabra de plasticidad cerebral. Nuestro cerebro es completamente plástico. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un caso de una niña. Al finalizar esta sesión, les traigo un regalo. Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Les traigo un regalo, les voy a poner un código QR en donde les voy a regalar una biblioteca virtual, en donde hay más de 60 libros sobre el tema de neuroeducación, precisamente, sobre el tema de atención, memoria, de todo lo que hay que trabajar. Entonces, se los voy a regalar con mucho cariño y ojalá que esto les sirva, ¿no? Pero precisamente aquí hablamos de esta capacidad del cerebro de cambiar físicamente para adaptarse y lo que decíamos llamamos plasticidad cerebral. Y hay un caso, comentaba, de una niña en donde tuvo un problema médico, lo cual tuvieron que prácticamente quitarle todo un hemisferio, todo el hemisferio izquierdo. Y se vio resultados y se dio el seguimiento y se vio cómo el cerebro, el hemisferio que quedaba, fue suplantando y fue realizando conexiones neuronales que en su primer momento le correspondía al otro hemisferio. Recuerden que los hemisferios están conectados entre sí. Los hemisferios no es así como soy más izquierdo o soy más derecho, porque los hemisferios, eso ya es un neuromito, porque los hemisferios van enlazados con el cuerpo calloso, van enlazados uno con otro. Por ejemplo, hoy se habla mucho hay muchas actividades que podemos llevar a cabo eh, de ejercicios mentales, de gimnasia mental, en donde, por ejemplo, vamos tratando de conectar los dos hemisferios al mismo tiempo, donde tenemos que de pronto decir el nombre del color, pero leyendo otra cosa, ¿no? Otro color. Y es ahí cuando empieza lo lógico con lo matemático, con etcétera. Muy bien. Voy leyendo ahí sus mensajes, cómo vamos. Me pueden ir escribiendo ahí en el YouTube cómo vamos, cómo están yendo, si se sienten cómodos, si la están entendiendo. Entonces ahí, acuérdense que también para el proceso de aprendizaje es importante, dice la neurociencia educativa, es importante retroalimentar en el momento. En el momento hay que retroalimentar, hay que sentirnos acompañados. Muy bien. Principios de la neurociencia educativa. Es importante la interacción, que es sumergir al alumno en una experiencia educativa que va a comprometer su capacidad de centrar la atención. Y es importante que en esta interacción en donde sumergimos al alumno en ese proceso, va a estar en un estado de alerta, pero también va a estar relajado, por lo cual va a establecer un compromiso de conexión emocional con el grupo. Seguramente tenemos esos alumnos que se sienten felices de ir a clase. De pronto se sienten enfermos y a pesar de estar enfermos quieren ir a entrenar o quieren ir a clase. Y lo piden, ¿no? Mamá, estoy enfermo, pero quiero ir a clase, quiero estar. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una conexión emocional del docente con el alumno, ¿sí? Y una conexión con su proceso de aprendizaje. Quiere decir que hay una interacción. Entonces, vamos a hacer un checklist. ¿Me pasa eso en clase? Ok, tengo la interacción, voy cumpliendo sus principios. La otra es el equilibrio. Decía hace un momento, no es trabajar, decir, es que es más matemático o es más artístico. Entonces, ¿es más del hemisferio izquierdo o es más del hemisferio derecho? No, no tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer un equilibrio en la estimulación de las áreas cerebrales. Tenemos que generar una interdisciplinaridad entre las asignaturas. De pronto, en situaciones de la parte educativa, por ejemplo, en primaria, en secundaria y demás, o como se menciona en los países que nos ven, poder hacer esta transversalidad en donde el alumno no solamente trabaja la parte deportiva, sino que también en la misma clase puede involucrarse en la parte emocional, puede involucrarse con otras áreas del conocimiento. Y el siguiente principio es lo holístico, que a veces ha sido descartado.
esta relación entre el pensar, el sentir y comprometerse, ¿no? Esta importancia de decir, ok, estoy trabajando contenido, le estoy enseñando a jugar fútbol, le estoy enseñando a la natación, los principios, etcétera, pero ¿cuál es la importancia de la autoestima? De enseñar a ser resilientes, de enseñar a que a veces nos puede ir mal, a veces nos puede ir bien y a veces nos puede ir mal, de generar seguridad en los estudiantes, de trabajar su inteligencia emocional. No sé si han escuchado casos de alumnos que inclusive se han quitado la vida, niños que se han quitado la vida porque reprueban una materia, niños que se han quitado la vida porque no logran sus marcas. ¿Por qué? Porque viven a través de lo que les exige el docente, lo que les exige los maestros, perdón, la familia, lo que les exige o creen que les exige la sociedad. Entonces, hay que trabajar nuestros contenidos, sí, hay que trabajar lo que tenemos que hacer, sí, lo que sabemos hacer, pero no podemos dejar a un lado la autoestima, la seguridad, la inteligencia. Yo escuchaba en una ocasión a un docente y me pareció muy desafortunado cuando el nuevo sistema en México en cuestión de cómo se lleva a cabo lo que se conoce hoy como la nueva escuela mexicana, nos habla también de la parte emocional. Y decía un maestro, yo no soy psicólogo, yo no tengo por qué enseñar a mis alumnos a qué es estar bien o la inteligencia emocional. Yo solo doy contenidos temáticos y hasta ahí llegó mi tarea. Y esto me pareció preocupante, ¿no? Me pareció preocupante porque hoy las generaciones son complicadas, las generaciones son más susceptibles, las generaciones tienen un grave problema con la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros desde este punto? Y es un punto que la neuroeducación no los pide. Y sí, ahora entró el juego y el cerebro y estamos a punto de llegar a estas últimas partes del tema. Es importante decir que las experiencias de aprendizaje a través del juego están caracterizadas por ser alegres, ser significativas, tener una involucrar de manera activa al estudiante, ser iterativas, no interactivas, sino iterativas, que quiere decir que van en evolución, y con una interacción social. Sobre todo si hablamos de deportes, con el tema de los deportes en conjunto, ¿no? Y pueden entonces ofrecerse aportaciones multimodales, multidisciplinarias, trabajar muchos estímulos que van precisamente a estimular las redes interconectadas que participan en el aprendizaje. Lo que hablábamos hace un momento, la amígdala cerebral, el hipocampo, las cortezas, etcétera, ¿no? ¿Qué debo considerar? Si me preguntan, ¿qué debo considerar, doctor, sobre este tema para trabajarlo? Pues esas serían mis recomendaciones. La alegría. Las emociones son parte integral de las redes neurológicas responsables del aprendizaje. La alegría se asocia con los niveles altos de dopamina, el neurotransmisor de la alegría, ¿sí? No sé si han visto la película de Intensamente. No, de pronto en los países tienen un nombre diferente, pero ya va a llegar la segunda parte de la película. Y la película Intensamente, si lo ven de entre los ojos de la neurociencia, lo van a entender muy diferente. Yo de pronto en mis cursos pongo extractos de la película y les digo, esto teórico que les acabo de decir es esto, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo cómo la alegría empieza a generar niveles altos de dopamina, que lo que busca en el sistema, en el cerebro, es la recompensa. O sea, queremos buscar la recompensa, porque a través de la recompensa es como nos sentimos que cumplimos, ¿sí? Y este proceso de alegría va teniendo todo un trabajo en el sistema límbico, en donde se va precisamente a conectar con el hipocampo para generar este proceso de memoria más significativa, de memoria que nos lleve a un trabajo precisamente a largo plazo, ¿no? Eh,
También es importante el proceso atencional, que la alegría nos lleva a la atención. Si estoy cómodo, si estoy contento, si me está gustando, y estoy pendiente de los maestros, estoy pendiente de lo que va a hacer la maestra Josefina, en qué momento, y estoy disfrutando ese proceso. Por lo cual, el proceso atencional, acuérdense que hay periodos atencionales y que mientras más chicos sean los alumnos, los periodos son más cortos. Si hablamos de un niño entre los 5 y 7 años, por decir algo, el periodo atencional va de los 3 minutos a los 5 o 6 minutos. Y después, ¿qué tengo que hacer? Una pausa activa, tengo que ver cómo cambiar o regresar el proceso atencional, ¿no? Y nosotros como adultos tenemos un proceso atencional de 15 a 20 minutos y ni siquiera es continuo. Son 15 a 20 minutos que van descendiendo, 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 descendiendo hasta que ya nos perdimos. O sea que hay personas que ya hace varios minutos ya perdieron a lo mejor el foco de atención, al menos que les esté pareciendo interesante la sesión para seguir manteniendo el periodo atencional. ¿Sí? Vamos teniendo entonces con alegría cambios mentales, nos ayuda más a la creatividad, estamos más motivados, o sea, la alegría es la emoción más importante con la cual tenemos que trabajar. Y no se vale decir de pronto, porque hay maestros muy cuadrados, maestras muy cuadradas que dicen alegría sin ni que fuera un payaso para estar alegrando a mis alumnos. Y es impresionante escuchar estas actitudes y estos posicionamientos a veces de docentes o preparadores físicos. En la otra parte es lo significativo, el significado que le damos al proceso. Establecer conexiones entre estímulos familiares y desconocidos va a guiar al cerebro para que el aprendizaje sea este aprendizaje que podría parecer que es complejo, que es esforzado, sea más fácil. ¿A qué me refiero con estas conexiones entre estímulos familiares y desconocidos? De pronto, dentro de nuestro plan de trabajo y cómo voy a llevar la clase, ¿qué actividades puedo realizar en donde el alumno pueda hacer un análisis de sus conocimientos previos, de lo que ha aprendido anteriormente, de los errores anteriores, para poder estar preparado con lo nuevo y entonces el alumno diga, ah, ok, entonces lo que hacía estaba mal o lo que hacía estaba bien y lo que voy a hacer es cambiarlo o mejorar. O sea, es importante esa conexión que vamos a dar entre lo que ya trae el alumno y lo que yo le voy a dar, ¿no? Las experiencias significativas introducen estímulos nuevos relacionados con marcos mentales existentes. El procesamiento de dichos estímulos recluta redes cerebrales asociadas al pensamiento analógico. La memoria, la transferencia de información, la propia metacognición. Ahorita muchos estamos haciendo metacognición, ¿no? La creación de reflexiones, la motivación, la recompensa, ¿no? El involucramiento activo incrementa la activación cerebral relacionada con la agencia, la toma de decisiones y el flujo. Este involucramiento activo, que lo que hace rato hablábamos como esta integración del alumno, va a ampliar la codificación de la memoria. ¿Por qué? Porque va a tener otros significados, se va a abrir mucho más el estudiante a recibir la información y los procesos de recuperación entonces, después del aprendizaje, van a ser mucho más sencillos. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Si yo le digo, maestra Josefina, ¿me tiene que aprender esto para mañana? Yo sí, ok, pues lo aprendo, ¿no? Pero ni siquiera me estoy involucrando de manera consciente o por lo menos a gusto en ese proceso. En vez de que yo le diga a la maestra Josefina, a ver, maestra Josefina, vamos a hacer una actividad, pero yo requiero, porque usted tiene estas características, que pues como usted es entrenadora deportiva, yo voy a hablar de la neuroeducación, pero va a ser la neuroeducación para enseñar el tema para entrenadores de fútbol, ¿no? Y diga, maestra, usted va a trabajar toda la parte del fútbol y yo integro lo de la neuro, ¿no?
y voy a escuchar qué opina y vamos construyendo juntos. Involucrar al alumno en su proceso va a ser muy importante. Y, y hay un maestro que estuve en un curso de neuroeducación que de pronto veo que se ha conectado, que es el maestro Sergio, y si está ahorita conectado, le saludo. Y él comentaba una experiencia después del curso de neuroeducación en donde decía que en muchas ocasiones, al momento, él es director técnico en una escuela de fútbol, ¿no? Y trabaja con adolescentes. Y él decía que cuando cambió este chip y entonces empezó a involucrar de manera activa a los alumnos para decir, a ver, alumnos, ¿en qué posición se siente más cómodo? ¿Cómo creen que podemos jugar? Los resultados en los partidos fue muy diferente. Entonces, y aquí nos dice entonces la neurociencia, el tema del juego a través del cerebro, involucrar de manera activa, ¿sí? A nuestros alumnos. Iterativo, que lo decía hace un momento, no es interactivo, es iterativo, que quiere decir ir más allá, perseverar. La perseverancia asociada con el pensamiento iterativo, de seguir escalando, de seguir evolucionando, se relaciona con la recompensa y las redes de memoria que apuntalan al aprendizaje. Es como dar un ejemplo que a lo mejor no sé si sea correcto o no, pero yo he escuchado personas que les gustan los casinos, por ejemplo, ¿no? Y de pronto no les va bien o les empieza a ir bien y son bien perseverantes. O sea, están yendo al casino todos los días y están ahí tocando la máquina todos los días. ¿Y qué pasa en el cerebro de las personas que les gusta el tema del casino? Que el cerebro busca el proceso de recompensa. Entonces, si nosotros pasamos a la parte educativa esto, hacer que el alumno sea perseverante, que entienda el valor de la perseverancia, que le involucremos de manera activa el proceso de aprendizaje, saber que la perseverancia tiene un significado de recompensa, eso va a hacer que las redes que generan la memoria sean más sólidas. Porque de pronto ya sé qué hacer, o qué paso dar, o qué pase dar en fútbol, por ejemplo, o cómo hacer el juego de las manos en la natación, o cómo tener el cuerpo. No lo sé. Ustedes son los expertos deportivos. Pero ahí va el tema de la recompensa. Con la práctica, la interacción involucra cada vez más las redes relacionadas con la toma de perspectivas, alternativas con el pensamiento flexible y con la creatividad. Socialmente iterativo, y esto que tiene que ver con la interacción social temprana, promueve la plasticidad cerebral para ayudar a lidiar con futuros retos en la vida. Si nosotros interactuamos socialmente, si rompemos estas barreras de no querer interactuar con los demás, haciendo redes de apoyo, trabajar de manera colaborativa, esto va dando los cimientos para poder lidiar en un futuro con estos retos, sobre todo en las épocas más frescas, en las épocas iniciales, como lo es la niñez, ¿no? Maestra Josefina, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Porque de pronto yo así me voy, vamos bien en tiempo, vamos. Vamos bien con el tiempo, maestro. Adelante, está interesantísimo. Sigamos adelante para aprovechar al máximo. Muchas gracias. ¿Qué les recomendaría no olvidar? Que el cerebro de un alumno motivado es el sustento más potente de su creatividad. Si lo motivo, va a ser creativo. Si lo motivo, va a saber, inclusive le va a dar recomendaciones al entrenador de qué pases hacer, cuáles no, cómo ve a sus compañeros. Sus neuronas cuentan con una gran capacidad de conexiones neuronales, una neuroquímica cerebral, hablamos de la dopamina, ¿no? De la oxitocina, demás, tendiente a memorizar, poner atención e incrementar el nivel de inteligencia si el profesor lo hace sonreír, reflexionar, con una buena historia emotiva que acompañe la clase. De pronto estos maestros que nos acordamos de ellos, que entraban y te contaban experiencias de vida, que daban sus clases, pero también te contaban sus experiencias de vida, que te involucrabas con el maestro, ¿sí? Que había un acompañamiento, que había como este significado de que se habla mucho del
del maestro amigo, ¿no? Este maestro que escucha, que motiva, que genera inteligencia emocional, que acompaña. En estas condiciones, un buen profesor sabe que la clase ha sido un éxito cuando más preguntas inesperadas se hacen, cuando hay, cuando hay más interacción entre el maestro y el alumno, cuando el alumno quiere seguir la sesión, quiere seguir la clase y no importa que esté el maestro que sigue la clase allí parado esperando que termine el maestro, le dicen, maestro, no se vaya, siga hablando, ¿no? Y quiere que seguir escuchándolo, ¿no? Los alumnos, por su parte, suelen ser la fuente de la juventud y la franqueza para el cerebro del profesor. Yo le decía hace un momento, ¿por qué para mí era muy importante seguir la transmisión también en el YouTube y ver sus comentarios? Porque de eso nos alimentamos los docentes, de eso nos alimentamos los que enseñamos, nos alimentamos de lo que escuchamos. Qué bonito se siente cuando un alumno te dice, por usted gané la medalla, por usted estoy en el cuadro de honor, por su sacrificio, por su empatía, por darme más horas de clase, ¿no? Por acompañarme. Creo que más allá de el recurso económico que es necesario para que subsistamos, el tema de lo que nos deja el alumno con sus palabras de motivación a nosotros mismos es lo que nos hace trabajar también a nosotros nuestra inteligencia emocional, nuestra autoestima, porque ahorita hablábamos de todo lo que tenemos que trabajar para el alumno. Y muchos nos diríamos, ¿y nosotros? Como docentes, como entrenadores, yo me estreso también, yo me canso también, tengo familia, tengo esto, tengo lo otro. Y es ahí cuando, si yo hago bien el trabajo, si yo genero esto que estamos hablando hacia el alumno va a generar esa gasolina que necesitamos para regresarnos a nosotros toda esta emoción, que es lo que nos va a servir para continuar, ¿no? O sea, y para que trabaje toda la parte neuronal de nosotros, ¿no? Muy bien. Los buenos profesores transmiten sus experiencias, conocimientos e inspiran a las generaciones. Son pilar fundamental e irrepetible para forjar mejores sociedades. Los cerebros de sus profesores tienen una gran plasticidad neuronal en relación con la memoria, áreas auditivas, asociación, motoras y gran conectividad de la corteza prefrontal. Son pocos los profesores que marcaron nuestra vida, pero por su inspiración y por su ejemplo motivaron a que muchos cerebros tengan amor por la ciencia, las letras, el deporte. Por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen, es que a mí me gusta el deporte por mi maestro de educación física, es que a mí me motivaron por el que me enseñó. Y yo, por ejemplo, al contrario, a mí no me gusta el deporte por mi maestro de educación física. O sea, vean cómo pueden existir estas vertientes de cómo podemos impactar de manera positiva y de manera negativa a nuestros estudiantes, ¿no? Hay una pregunta que nos hace en YouTube. Yo sé que va a venir un momento de preguntas y respuestas, pero me parece muy interesante algo que pregunta Ángel Calzado y que ahorita tiene que ver, y antes que se me desconecte con la información, él pregunta sobre el tema de la recompensa, pues también la recompensa puede crear barreras, ¿no? Algo importante del tema de la recompensa, y si nos hablamos del tema neuronal, eh, cuando nosotros activamos nuestro sistema de recompensa, estos sistemas de placeres, por ejemplo, hay un núcleo que se llama el núcleo accumbens, que este núcleo lo que hace es cuando nosotros comemos, cuando nosotros nos sentimos bien, cuando vemos, no sé, hacemos ciertas actividades que nos generan placer y que nos generan que cumplimos, se da este sistema de recompensa, ¿no? Pero algo importante, y precisamente lo platicaba el maestro, ¿qué puede pasar con estas frustraciones o estas barreras cuando no se cumple lo que decíamos? Ahorita que decíamos, ¿no? De pronto no ganamos ese partido, no ganamos esa medalla. Y obviamente este cierre del proceso de recompensa no se va a llevar al 100%, no va a cerrar este círculo, por lo cual podría llevarse la frustración, podría llevar a ese momento de que no soy bueno, no lo estoy haciendo bien. Y es ahí
cuando va a entrar al quite, o va a entrar ahorita, a quite se dice aquí en México, pero va a entrar funcionando, ¿no? Va a formar, va a ser parte de esto, las emociones. ¿Qué tanto, qué tanta inteligencia emocional hemos trabajado en el estudiante? ¿Qué tanto puede tener un control de sus funciones ejecutivas para tomar las mejores decisiones? ¿Sí? Entonces, sí, sí, estos sistemas hay que trabajarlos bien, eh, y esto todo una función. Hay mucho tema hablando de la neuro. Ahorita hablaban de del GABA, ¿no? Hablamos del núcleo accumbens, hablamos del proceso, por ejemplo, hablaban del ácido gamma-aminobutírico, pero podemos hablar de todo el sistema dopaminérgico. O sea, hay mucho tema en el tema de la neuroeducación, ¿sí? 40 minutos, 45 minutos no nos daría para hablar este mundo, ¿no? Eh, pero ahorita les voy a compartir igual mis datos de contacto para que podamos mantener como esta secuencia, y les decía que al final les voy a dar este regalo de, de información. Pues por mi parte sería todo. Ahorita vamos a entrar a las preguntas y respuestas. Ahí tengo un código QR para que las personas que nos están acompañando puedan seguirnos y puedan tener este acceso a toda la biblioteca virtual que tenemos en disposición para todas y para todos. Bien, muchas gracias. Bueno, maestro Eduardo, gracias le damos nosotros a usted por esta interesantísima conferencia de la noche de hoy. Realmente un tema que siempre deja muchos rompecabezas sobre la mesa porque es un todo, ¿no? La neurociencia viene a cumplir un papel importantísimo y más en estos niños pequeños de 7, 9 años que vienen de post-COVID, que tienen un tema emocional bastante grave, si se quiere, ese manejo de emociones que vemos constantemente, el que hay que saber llevar y pulir muy bien con mano derecha, mano izquierda, y que como profesores y sobre todo los profesionales de la educación física tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque es donde cae el mayor peso de trabajar con los chicos, tanto en su parte psicológica, su parte física, emocional. Una buena clase puede ser la mejor medicina para estos niños y va a depender pues precisamente de lo que usted hablaba, de esa planificación, de estrategias, de los juegos, de los objetivos que tengamos bueno, y también de la actitud que pueda tener el maestro, ¿no? Cuando comentaba esos casos, de verdad que triste, porque, bueno, en primer lugar, nadie puede dar lo que no tiene, pero en segundo lugar, qué hermoso es trabajar. Yo lo escucho a usted y de verdad me llena de gran emoción, porque qué hermoso es trabajar cuando uno siente lo que está haciendo. Entonces, eso es maravilloso y eso es parte de esa capacidad que tenemos los seres humanos, pues de entregarnos con todo el trabajo que hacemos a diario. Entonces, en verdad quiero felicitarlo por esta maravillosa ponencia. Gracias por estar acá con nosotros y esperemos pues que tengamos la oportunidad de compartir nuevos temas o temas relacionados con que realmente nos deja así un abreboca bastante grande para seguir explorando pues en esta área. Así que vamos a brindarle un aplauso virtual a nuestro queridísimo maestro Eduardo Pereira por esa intervención. Y bueno, maestro, vamos a empezar con las preguntas también del chat. Bueno, ya usted está ahí en vivo viendo el canal de YouTube Sí, y sí. cómo nuestros participantes están sumamente motivados. Por aquí casualmente una pregunta de Ángel Calzado, dice así: cuando un alumno no tiene experiencia anterior, ¿cómo logramos que se mantenga motivado para una actividad? Algo importante que nos habla la neurociencia en esto y lo decía hace un ratito, ¿no? ¿A qué entendemos con experiencia anterior? Porque yo le decía, nadie venimos en ceros.
todos tenemos un mínimo conocimiento, por bueno o malo que sea, todos tenemos un conocimiento mínimo. Entonces, tendríamos que, en este caso que nos dice el maestro, analizar muy bien qué es lo que no sabe el alumno o qué creemos que no sabe el alumno. Y es ahí donde tenemos que partir, ¿no? Porque yo sí soy de la idea, y la neurociencia se basa en eso, el aprendizaje significativo se basa en eso, de que en el proceso de aprendizaje todos sabemos algo, todos sabemos un poco de algo, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a enseñar a un niño a escribir, pues a lo mejor el niño nunca ha hecho el proceso para escribir, pero lo que sí sabe el niño es cómo mover las manos, ¿no? A eso me refiero cuando digo que no venimos en ceros. Y mi papel como docente es decirle, ok, mira, el movimiento de mano va a ser de esta manera. Vas a escribir la A y vas a hacer un circulito y luego la colita. Y ese proceso repetitivo en donde estoy enseñando, es ahí cuando entonces está mi papel dentro del proceso de aprendizaje. Estoy llegando a este aprendizaje significativo, donde estoy siendo empático con el alumno, lo estoy enseñando, pero no está en ceros, ¿sí? Ahora, si yo hablo del tema deportivo y, por ejemplo, yo no sé nadar, o sea, yo nadar no sé. O sea, todo este tiempo, o sea, si yo me hablo de nadar en tema de natación, no lo sé, la verdad. Yo entiendo cómo me debería de mover porque he visto videos, porque he visto esto. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no sé natación y que a lo mejor la maestra Josefina, si es maestra de natación, me va a dar mi primera clase de natación y esa será mi primera clase, pero yo no vengo en ceros. Yo sé que si no muevo mis manos, me voy a hundir. Yo sé si que no hago esto, me va a pasar. ¿Por qué? Porque no vengo en ceros, porque aparte mi cerebro va a buscar la supervivencia. Si yo sé que no hago nada, me voy a hundir. Entonces, ¿cuál es el papel de la maestra Josefina? De ser la guía en ese proceso de enseñanza. Pero el alumno ya viene preparado en algo, ya sabe algo, o sea, no empieza de cero, cero. Entonces, por eso yo diría que nadie iniciamos en el 0% dentro del proceso de aprendizaje. Esa sería mi contestación. Gracias, maestro. Le doy el pase a Valeria, que tiene otra pregunta para usted. Eduardo Aramis María Torres Ulacia pregunta, ¿a partir de qué edades se puede lograr que el estudiante haga la reconceptualización? Ok, María, ¿verdad? Sí, Aramis María. Aramis María. Aramis María nos pregunta acerca de la recontextualización. O sea, digamos, no sé si menciona específicamente cuando yo hablaba acerca de la codificación también de los conocimientos. ¿En qué momento nosotros como personas tenemos este proceso? Yo la verdad diría que primero podemos dividirlo en los tipos de cerebros. Hace rato hablaba del cerebro infantil y decía que en este periodo es donde se dan las mayores conexiones neuronales, por lo cual en ese periodo los niños, les llega información, procesan información, pero hay información que no va a quedar más adelante, que a partir del cerebro adolescente, a partir del proceso de adolescencia, viene algo que se llama la poda neuronal, por lo cual en este proceso de poda neuronal empieza a haber como una clasificación de la información que ya traemos. De pronto cierta información empieza a cambiar su sentido de lo que aprendimos en la niñez. Y cuando entramos a la parte de la adolescencia, mucho de lo que conocemos empieza a tener otro significado para nosotros. Y es precisamente porque viene la poda neuronal. Hace rato platicaba de esta película de Intensamente. No sé si recuerdan una escena de la película en donde están estos bichitos como que son los protectores de las memorias. Y estaba Alegría y tienen, si se acuerdan, había unas esferas que eran como color oro y esas esferas representaban los recuerdos.
Y entonces, cuando se destruye todo el universo dentro de la película, que marcaba la personalidad y demás, pues Alegría trata de recobrar algunas de las esferas y a volverlas a acomodar. Y en eso se da cuenta que en ese reacomodo, estos como especie de animalitos, como parecían hasta unos minions, están con una aspiradora aspirando esos recuerdos que no tienen ese color. Y decía, es que esta canción de Beethoven, pues ¿para qué le sirve, no? Pues vamos a borrarlo, ¿no? Vamos a tirarla. Y se iba al vertedero y decía, nada regresa del vertedero, ¿no? ¿No se acuerdan esta escena de la película? Y precisamente ese momento se da en ese paso de la niñez a la adolescencia, en donde empezamos a hacer una reclasificación de la información. O sea, hay cierta información que en el proceso de la adolescencia ya no se nos va a quedar, como a lo mejor el nombre de la muñeca o a lo mejor el amiguito de la primaria, que no era tan relevante. Sabemos de momentos, pero ya nos acordamos al 100%. Entonces, yo diría que el momento más importante sí va a ser el proceso empieza en el proceso de la adolescencia y ya cuando se da el momento de adultez, mucha de la información queda sólida, ¿no? E inclusive hay quienes comparan el cerebro adolescente como un tema, como un celular. Decía, yo he escuchado personas que dicen, imagínate el cerebro adolescente como un celular en el cual el celular cuando tiene que actualizarse, eh, pues te quedas un ratito sin el celular porque el celular está actualizando con la nueva versión. Y cuando termina el celular de actualizarse, ya el celular está más rápido, tiene más cosas, tiene más funciones. Lo mismo pasa con el cerebro adolescente. En el cerebro adolescente empieza un momento en donde la corteza prefrontal está en actualización. Y es por eso que nuestros adolescentes creen que no los entendemos o no pueden desarrollar bien sus funciones ejecutivas porque están en ese proceso de consolidación de las memorias. Entonces, yo creo, si tendría que contestar algo específicamente, la etapa de la adolescencia va a jugar un papel importante para esta resignificación de la información que tenemos, ¿no? Muy bien. Gracias, maestro. Por aquí nos pregunta Génesis Díaz, en caso de agenesia del cuerpo calloso en niños, ¿qué estrategias nos podría aportar la neurociencia? Mire, en esta parte yo no me atrevería a entrar como a estrategias desde la neurociencia, hablado desde el punto de vista médico, porque no es mi orientación médica. Yo a veces en el congreso pasado yo lo decía, este tema ya cuando hay una afectación que requiere la atención de médicos específicamente, tienen que ser los médicos que den las recomendaciones. Lo primero que hay que hacer es poder identificar si hay una cuestión médica. Y cuando se determine que hay una cuestión médica, hay que tomar las decisiones de hacia dónde ir. Por ejemplo, si hay una fascia, qué es lo que está pasando, es ahí cuando hay que tomar una decisión. Yo no me atrevería en este momento a dar una respuesta porque siento que sería riesgoso de mi parte, ¿no? Y no sería ético de mi parte. Gracias, maestro. Gresín Castro Pérez pregunta, quisiera saber si ha compartido las experiencias con educandos con barreras para el aprendizaje y la participación en términos de inclusión educativa. Ok, este tema está muy interesante. De hecho, hoy me dijo la doctora Anaí que sé que va a estar próximamente con ustedes. Ella es una especialista en el tema de inclusión educativa acá en México. Y platicábamos precisamente del papel de la neuroeducación en el tema de la inclusión educativa, ¿no? Lo primero, tener en cuenta, y algo que comparto con el tema de la neuroeducación en cuestión de estas barreras, es primero, nosotros como docentes tenemos que trabajar la empatía con el tema de la inclusión. Tenemos que estar abiertos a la inclusión educativa. Eh, hay foros en donde yo he platicado, igual he compartido con la doctora, en donde uno de los principales problemas es que no sabemos abordar la inclusión.
Y sobre todo la inclusión, hoy en México, por ejemplo, la inclusión se habla mucho más amplio porque no solamente tiene que ver con las personas con discapacidad, con los alumnos con discapacidad, sino hoy hablamos de la inclusión también desde el punto de vista de las cuestiones étnicas, ¿sí? Hoy en los contenidos en México que fue muy revolucionario el año pasado, se habla también del tema de las preferencias sexuales. Por ejemplo, hoy se habla en México en cuestión de los contenidos de niñas y niños trans. Entonces, todos estos temas que van siendo complejos también dentro de la inclusión educativa, lo van haciendo más difícil, ¿no? Sin embargo, yo creo que el primer punto es trabajar el tema de la empatía, el tema de la inteligencia emocional, el tema de querer trabajar el tema de la inclusión y por ende, yo creo que este proceso de incluir a todos es romper estas barreras de aprendizaje, ¿no? Romper estas barreras que antes teníamos muy marcadas, en donde teníamos que trabajar en el caso de personas con discapacidad, en donde teníamos que tener específicamente maestros de apoyo, en donde mientras el maestro titular trabajaba con el alumno, el maestro de apoyo trabajaba con los niños con alguna discapacidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay algo que está con el DUA, con el Diseño Universal de Aprendizaje, en donde la neuroeducación, yo tengo un formato de planeación que si pudieron copiar el enlace QR, ahí lo van a encontrar. Tengo un formato de planeación neurodidáctica en donde va enfocado con el DUA, en donde es importante que la clase se lleve de la misma manera aunque tengamos alumnos con discapacidad o alumnos que tengan alguna circunstancia que no compartan en su mayoría con los demás. Eh, si logramos hacer eso, estamos llevando todo este proceso neurodidáctico, ¿no? Entonces, ahí en esta biblioteca virtual van a encontrar ese formato, ¿no? Pero sí es importante incluir a todos para ir rompiendo estas barreras. Es cuanto. Ahí está, maestro. Perfecto, maestro. Mire, bueno, hay muchísimas preguntas. Valeria y yo vamos a hacer una más y bueno, ya usted dio sus redes. Si quiere, después vuelve a colocar la lámina para que allí puedan tomar nota, un capture de pantalla y pueda conectar con usted porque sé que van a haber muchas interrogantes, muchas preguntas que quieran hacerle. Vamos a comenzar por esta de Flor Ángel Mejías. ¿Qué sugiere usted para motivar a un grupo de estudiantes que son apáticos? Quiero lograr que ellos aprendan el conocimiento que se les implanta. Lo primero yo decía, ahorita me acuerdo mucho de unos maestros que hablábamos la semana pasada. Me decían, maestro, ¿cómo motivo a mis alumnos que no les gusta la clase? Y yo les preguntaba, primero, el primer motivado del aula debe ser usted. Pregúntese cómo llega a clase, cómo se siente en clase, cómo se, si tuviera que poner un espejo, visualícese usted como maestro. ¿Cuál es su tono de voz? ¿Cómo habla? ¿Cómo se para? ¿Cómo interactúa? ¿Qué materiales hace? ¿Es creativo o no es creativo? ¿Hace juegos? ¿Está en el aula? ¿Qué es lo que hace? Una vez que usted se analice usted mismo de cuál es el rol del maestro que usted tiene, entonces ya podría determinar si el problema empieza por ahí, ¿sí? Si el problema empieza por ahí, entonces hay que cambiar nosotros como maestros, porque el más motivado del aula debe ser uno mismo. Ahora, si el problema no empieza por ahí, entonces tenemos que puede haber dos tipos de motivación, intrínseca o extrínseca. Hay alumnos que ya vienen motivados por sí solos. O sea, hay alumnos que me gusta la natación, estoy contento, quiero ir a nadar, quiero ir a aprender, me gusta el fútbol, quiero aprender. Ya vienen motivados por sí solos. Hay alumnos que a veces vienen motivados por sí solos y les gusta el fútbol, pero llega un entrenador deportivo y les quita la motivación, ¿no? Y eran muy buenos para fútbol, pero el entrenador deportivo les quita la motivación, les quita los sueños, ¿no? Entonces, por eso yo decía que el rol del docente dentro de la neurociencia es muy importante.
de la neuroeducación es muy importante. Y entonces, esa es la motivación intrínseca que ya trae, ¿no? Pero si este ni siquiera trae motivación intrínseca y yo le tengo que dar la motivación, porque a lo mejor es un alumno, vamos a poner el tema deportivo, que es un alumno que la mamá es nadadora, que el hermanito es nadador, entonces lo meten a natación. Entonces tengo que luchar con el alumno que no le gusta la natación y cómo lo motivo. Y yo decía, ok, entonces si lo tengo que motivar, entonces tengo que hacer un enlace con el alumno y empezar a hacer esta parte que decía hace un momento, de interacción con el alumno, de ser el maestro amigo, de explicarle la importancia de la natación y explicarle por qué es importante. Eso que yo amo de la natación como docente, como entrenador, tratar de transmitírselo para que él se enamore. Y adicional a eso, pues ser mis clases alegres, creativas y demás, ¿no? Pero si a pesar de eso el alumno no se motiva, entender que nunca se va a motivar. No podemos obligar a un alumno que le guste algo que no le gusta. Para que el proceso de aprendizaje funcione, todos sus elementos deben estar involucrados de manera activa. Maestro, alumno, padres de familia, todos se tienen que entender. Si falla algo dentro de ese proceso, por más estrategias que hagamos, el alumno que no quiere aprender, no va a aprender. Entonces, eso es importante también tenerlo en claro. ¿Hasta dónde llega mi papel como docente dentro del proceso de motivarlos? Entonces, esa sería mi respuesta. Bien. La última preguntita Adelante. la vamos a hacer acá. El doctor Armando Valdés Cantú pregunta, en el binomio docente-alumno, ¿está todo el proceso de aprendizaje con emoción y que el cerebro, que el cerebro procese la información que le vierta, metacognición de ambos? ¿Qué, cómo y para qué? Yo creo que conozco al doctor Armando y yo creo que más que pregunta, nos está afirmando. Ácido. Yo creo, y, Puso el signo de pregunta, pero capaz que estaba afirmando. y aprovechando, aprovechando precisamente, saludar al doctor Armando. He tenido la oportunidad, tengo ahí un podcast donde he tenido la oportunidad de entrevistarlo. Tiene un gran libro que ya tuve la oportunidad de leer sobre el tema de las estrategias de aprendizaje enfocadas a la neuroeducación. Por eso, y ahorita que yo escuchaba su comentario, no está preguntando, está afirmando en el tema del binomio alumno, no, maestro-alumno. Entonces, es un gran especialista. Que vale la pena seguir, vale la pena escuchar. Ojalá que lo tengamos por aquí en Sport Group Colombia, que acepta la invitación. Ya estoy comprometiendo al doctor Armando y que bueno, yo creo que es afirmación. Entonces yo diría lo mismo que dijo el doctor, porque es afirmación. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. La verdad es un honor haberte escuchado. Todo lo que uno aprende y sobre todo esto de lo que uno hace y lo hace con mucho amor y con mucha pasión y el alumno del otro lado la recibe, porque es así, la verdad que sí. Muy interesante el tema, excelente. Muchísimas gracias y le brindamos de nuevo un muy fuerte aplauso al doctor Eduardo Pereira. Sigue Josefina. Sí, bueno, vamos con el reconocimiento, amiga, que lo lee usted. Sí, sí. Adelante, Rolando. Bien, a ver, vamos a esperar un ratito que lo coloquen en pantalla. Bueno, toda una noche de lujo, maestro. Muchísimas gracias. Sí. No, muchas gracias, al contrario. Bueno, Sport Group Colombia otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Pereira por su participación en calidad de disertante en el ciclo de conferencia Sport Group Colombia 2024, presentando la conferencia La neurociencia y el aprendizaje a través del juego,
realizado bajo la modalidad online el 29 de febrero del 2024. La firmante, la magíster Marta Bravo, directora de B&C Producciones Ecuador, el especialista Rolando Sarmiento Martínez, director de Sport Group Colombia, y la magíster Josefina Chico, directora de Chicos en Movimiento Perú. Realmente un honor y un placer de haberte escuchado, y la verdad que otra vez un muy fuerte aplauso. Muchísimas gracias por haber estado acá presente en este grupo, que realmente es un honor tenerlo, y estamos siempre dispuestos a seguir aprendiendo, que es lo más importante, para poderle darle lo mejor a nuestros alumnos, a nuestros niños y adolescentes. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por tu exposición. Muchas gracias, al contrario, y muy agradecido con todo el equipo, con Rolando, con Josefina, con usted, Valeria, con Fanny, por esta, pues esta oportunidad que nos dan de llegar a este conocimiento, de transferir conocimientos, sobre todo a varias maestras y maestros, entrenadores que siguen Sport Group, que es una familia bastante grande. Hoy, bastantes personas conectadas, me pude percatar en YouTube, y que esa familia sigue creciendo. Y pues muchas gracias, gracias por arroparme y gracias por unirme a este equipo. No, la verdad que es un placer. Muchísimas gracias por haber estado y haber aceptado esta participación, ¿no? Brindarnos esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias. Pasamos a Rolando. Gracias Valeria, gracias Josefina por acompañarnos esta noche como moderadoras invitadas. Y antes de dejar el link para la asistencia en la noche de hoy, tenemos un promedio más o menos de 147 personas en este momento conectadas en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todas ellas y ellos quienes han estado con nosotros. Ya en un momentico les voy a dejar el enlace para que se puedan registrar, para que accedan a la constancia de la noche de hoy. Pero quiero devolverme, y de verdad hemos tenido una velada académica muy interesante. Doctor Eduardo Pereira, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, por su disposición. Y de una vez, doctor Eduardo, quiero comprometerlo para que por favor, porque esto ha quedado en puntos suspensivos, esto ha quedado con un abrebocas bastante interesante, y como usted lo ha dicho, pues es corto el tiempo. Esto aquí hay mucho de donde hay mucha academia, hay mucha experiencia, y doctor Eduardo, que nos podamos comprometer nosotros en Perú, Colombia, a poder volver a contar con usted, doctor Eduardo, su equipo de trabajo. Por aquí está la doctora Adriana Matadamas, también futura conferencista, y obviamente también al doctor Armando, por favor, para que de una vez también se sienta comprometido con nosotros y puedan estar acá en Sport Colombia, la casa de todos ustedes. Digan rápidamente de terminar, y obviamente agradeciéndole al doctor Eduardo Pereira, de verdad, esta maravillosa conferencia. Usted ya ha podido visualizar en el canal de YouTube los maravillosos comentarios, preguntas, agradecimientos que le vienen dejando desde diferentes partes del mundo, y debo reconocer y rescatar, obviamente, y ponderar fuertemente la activa participación de nuestros colegas en Cuba en el canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos ellos por estar con nosotros en esta noche. Oigan, les tengo una sorpresa también como el doctor Eduardo, y es que la próxima semana, el 6, el 14 y el 21 de marzo, en honor al mes de la mujer, vamos a tener un ciclo de conferencias en honor a la mujer. La próxima semana estaremos iniciando este pequeño ciclo de actividades en honor a la mujer. Entonces les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche hora Colombia, con dos grandes invitadas acá desde Colombia. Entonces nos va a estar acompañando la doctora Angélica Galvi desde Cali, Colombia, y desde el mismo sitio, desde esta hermosa ciudad, la doctora Carolina Abella, que nos van a estar deleitando con dos maravillosas conferencias. El próximo 6 de marzo, a las 7 de la noche hora Colombia, el 14, jueves 14 de marzo, también a las 7, y el 21 a las 7 de la noche también, con 6 conferencias en honor a ustedes, hermosas y bellas mujeres y tan profesionales todas. Siempre bienvenidas a Sport Colombia. Obviamente saludar a
Josefina Chico, venezolanísima ella, ubicada en el Perú, por acompañarnos esta noche como moderadora invitada. Y obviamente hasta el sur del continente también a Valeria Toburne. Muchas gracias por estar con nosotros. Está por aquí, la maestra Fanny Galarza, quien hace parte del staff también de Sport Colombia, la maestra Luz Marina Cáceres, la maestra Nati Hernández, la maestra Rosy Rojas, la maestra Andrea Rubiano y desde Puerto Rico, pero que está aquí en Colombia, el maestro Ángel Gutiérrez. En este momento procedo a dejar en el canal de YouTube, en el chat de YouTube, el link para el registro de la asistencia del día de hoy. Doctor Eduardo, quizá quien sea usted mismo, por favor, que nos dé unas últimas palabras para esta noche y obviamente reiterándole el agradecimiento absoluto en nombre de las personas participantes y también a nuestros radioescuchas que nos estuvieron acompañando desde Ecuador a través de Dino Radio. Muchísimas gracias. Y obviamente, doctor Eduardo, reciba un saludo muy especial en nombre de las personas que estuvimos esta noche disfrutando de su conocimiento, de su experiencia, de su humildad y de esa disposición tan profesional que siempre lo ha caracterizado, doctor Eduardo. Y de antemano, doctor Eduardo, antes de despedirnos, por favor, si fuera tan gentil y me pudiera compartir el link de la biblioteca para poderlo compartir con la constancia de nuestros colegas, porque estoy seguro que a muchos se les dificultó, especialmente fuera del país, les dificulta mucho de pronto el tema del QR y demás, del código QR, entonces lo podemos adjuntar a manera de motivación también para todos ellos con la constancia de participación de esta noche, doctor Eduardo. La palabra es suya. Muchas gracias, doctor Eduardo. No, muchas gracias. Y claro, yo comparto el link en un momentito con ustedes de la biblioteca virtual. Yo sé que les va a ayudar mucho para este tema. Son temas que requieren mucho tiempo de estudio, lo comentaba hace un momento. También quiero agradecer, hoy me acompañó aquí en la transmisión dentro de la sala principal la doctora Adriana Matadamas. Muchas gracias. Próximamente creo que va a estar ahí también con ustedes. Estuve viendo que los saludos que nos mandaba la doctora Anaí, dos mujeres, ahorita que hablábamos del mes de marzo, que ya iniciamos ya próximamente, el día de mañana, dos mujeres profesionales, dos mujeres inteligentes, ¿no? Que me respaldan en este proyecto que lleva por nombre Fórum Grupo Asesores Educativos en México. Y pues agradecerles a todos y todas que estuvieron con nosotros el día de hoy, agradecerles los comentarios, la verdad, comentarios que me me lleva un regalo al corazón con todo lo que me escribieron y hoy voy a dormir riquísimo porque estoy muy contento cada vez que tengo la oportunidad de convivir con toda la gente de Sport Group Colombia, toda la gente que sigue Sport Group Colombia. Yo decía hace un momento, a pesar de la lejanía, a pesar de que estamos en diferentes partes del mundo, en diferentes países de Latinoamérica, nos hace sentir cerca. Sport Group efectivamente une al mundo. Y un aplauso para ustedes y un reconocimiento para su trabajo. Muchas gracias. No, doctor Eduardo, muchísimas gracias por sus palabras, son recibidas con mucho cariño, con mucho respeto y con mucha admiración a usted por esta noche, obviamente a la doctora Adriana Matadamas y bienvenido todo el grupo de Fórum a Forum Colombia, la casa de todos ustedes. Bueno, hemos cerrado el mes de febrero de verdad, con esta gala tan especial, agradeciéndoles a todos ustedes la compañía, la permanencia, y como usted lo ha dicho, doctor Eduardo, pues estamos en manos de Dios pues, para seguir creciendo, para seguir generando alianzas educativas, académicas, pero ante todo y lo más importante, alianzas llenas de mucho sentido humano por el conocimiento. Eso es lo que en realidad queremos nosotros, darnos a conocer con humildad, con profesionalismo, con mucha tranquilidad. Entonces, doctor Eduardo, muchísimas gracias. Siempre bienvenido, doctor, por favor. Doctora Adriana, es un honor contar contigo esta noche y como el doctor Eduardo lo ha dicho, ella va a estar próximamente con nosotros como conferencista. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por estar acá esta noche. Doctor Eduardo, de nuevo, muchas gracias. Valeria, Josefina, nuestras moderadoras invitadas en la noche de hoy. Para ellos un saludo muy especial hasta Argentina y hasta Perú. Doctora Adriana, hasta México, muchas gracias. Maestra Fanny Galarza, hasta Ecuador. La maestra Luz Marina Cáceres, acá en Colombia. La maestra Nati Hernández en Colombia.
la maestra Rosy Rojas en México, y la maestra Andrea Rubiano, quien también estuvo por acá como conferencista en Sport Colombia, para ella un saludo también muy, muy especial. Y para todos ustedes, colegas, hermanos del mundo, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles 6 de marzo. Iniciamos el mes de la mujer, y vamos a rendirles un honor muy especial a todas ustedes con mucho cariño, con mucho respeto. Hemos trabajado fuerte con el equipo de trabajo y estamos seguros que seguiremos llegando al mundo, rayando los corazones de todos ustedes. Como siempre lo he dicho, aquí estamos, aquí seguiremos tomados de la mano de Dios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Una feliz noche a nuestros seguidores en el canal de YouTube. Hoy completamos 5.600 seguidores en el canal de YouTube. Gracias a Dios y gracias a todos ustedes por creer, por la confianza. Así será retribuido 5.600 votos de confianza, 5.600 votos de profesionalismo, de humildad y de tranquilidad. Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles 6 de marzo, donde iniciaremos el pequeño ciclo de conferencias en honor a la mujer.